pasa. Es como si pasara el metro en una estación A y el metro aquí en la estación B. Tú le estás llamando el metro, no va a parar aquí. No agarra informaciones aquí en la parte social. Luego, en la oreja, pues sí, en la oreja es un punto importante. Ahí tal vez tenga mucho interesante para hacer algo de estimulación del vago en la zona suboccipital. Okay. Pero alguien me dijo, si alguien te dijo... Bien, estimados colegas, muy buenas noches. Daríamos inicio en este momento a nuestro taller sin costo con el título La ciencia detrás del programa DNA, que son los 12 pasos, que en nuestro país es el que usualmente se utiliza, sea AA, sea NA, o incluso hay otros trastornos que el programa de Narcóticos Anónimos se ocupa. Pero todo esto nos lo va a compartir nuestro muy estimado psicólogo clínico, especialista en adicción, Yamil Covarrubias. Una recomendación, de hecho, muchos autores ofrecen. Nuestra comunidad de Psicólogos Unidos le ha solicitado su participación, de tal manera que favorablemente aceptó nuestro especialista, nuestro colega Covarrubias, para este taller para todos ustedes. Sí, ya voy a controlar quién tiene abierto el micrófono y lastimosamente está disturbando. Somos capaces de ser específicos. Bien, estimado psicólogo Covarrubias, en este momento ya no hay ruidos que perturban. El escenario es suyo, estimado. Muchas gracias, colega Llena. Bueno, me presento, mi nombre es Yamil Covarrubias Chávez, soy psicólogo, soy de México, específicamente de un estado muy pequeñito que regularmente casi no se conoce acá en México, que se llama Colima. Y pues bueno, dentro de lo que les puedo compartir de mi preparación, pues soy licenciado en psicología por la Universidad de Colima, que es la universidad estatal de donde yo radico. Tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual en enfoques clínicos y de la salud y una especialidad en psicoanálisis, así como otros talleres y cursos que he tomado en relación a la actualización de conceptos y prevención en el tratamiento de las adicciones. En lo laboral, les puedo compartir que he trabajado en la mayoría de las clínicas y albergues de aquí de mi estado. Clínicas como, si ustedes las pueden investigar, Sahuagona Chicova, Cristo AC, Un Paso a la Recuperación, una institución que está casi en toda la República Mexicana que se llaman los CREAS, que son centros de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción, y otro tipo de instituciones con las cuales he colaborado. Dentro de ellas, la que mayormente me ha permitido adquirir experiencia es una que se llama Centros de Integración Juvenil. Esta es una institución federal que ofrece atención gratuita a las personas de nivel primario en la interacción con las adicciones. Y pues bueno, ahí estuve voluntario 13 años
hice mis prácticas, mi servicio constitucional y formé parte durante un año de esta institución, la cual estoy muy agradecido porque me ha regalado mucho en la experiencia del tema de las adicciones. Ofrecen también cursos gratuitos que más adelante con gusto se los puede compartir para que conozcan esta institución. Por ahí vi a conocidos, a Giancarlos, vi a Rocío, quienes son estudiantes que tomaron un diplomado con nosotros hace poco y me da gusto poder volver a verlos y estar en contacto con ustedes. Yo soy muy interactivo, así que si hay en algún momento alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, pueden escribirlo en el chat, en el cual estaré pendiente de sus dudas y preguntas en caso de que así sea. Y pues si no, yo seguiré y al final haremos un espacio para dudas, inquietudes o preguntas que ustedes puedan tener en relación a eso. Espero y que a pesar de que no soy tan joven, ya tengo mis 31 años, no sea como una barrera de experiencias que podamos compartir, porque muchas veces pasa que los más jóvenes o quienes van iniciando, muchas veces se ven como minimizados ante los conocimientos que podamos compartir. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida a este taller gratuito que le agradezco a nuestra colega Gina que me dio la oportunidad una vez más de participar en esta comunidad terapéutica que ella tiene en sede allá en Ecuador. Y pues bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para dar inicio a este taller. Yo lo titulé La ciencia detrás de Narcóticos Anónimos y pues bueno, las bases de la neurobiología y la psicología de los 12 pasos. Este es un programa de los más efectivos en recuperación que transforma el cerebro y la conducta. Que nosotros, quienes están aquí y son psicólogos, es lo que buscamos. Buscamos que la persona con problemas de adicción modifique su conducta, modifique sus pensamientos, se dé cuenta y detecte cuáles son las emociones y sus detonantes. Y aunque ustedes no lo crean, el grupo de Narcóticos Anónimos, que es un grupo a final de cuentas de autoayuda, contribuye mucho a esta modificación de conducta, de comportamiento, de actitudes, de pensamientos y de emociones. Anteriormente les comparto, colegas, antes de iniciar de lleno con el tema, cuando yo era estudiante de la Facultad de Psicología, yo trataba de defender mucho los postulados, las teorías, la ciencia, a pesar de que muchas personas en el mundo todavía no consideran a la psicología como una ciencia. Nosotros hemos tratado de demostrar que sí hay ciencia en la psicología. Y uno de esos, pues, es el modelo terapéutico cognitivo-conductual, quien constantemente, a través de las evidencias, de lo cuantificable, trata de demostrar que sí hay cambios en las personas. Entonces, pues bueno, esa es parte de hacerles saber que yo en aquel momento consideraba los grupos de autoayuda como innecesarios, como que hacíamos más nosotros psicólogos que, que un paciente asistiera a un grupo de AA o de NA. Acá en México y en el estado de Colima, de donde yo soy, regularmente también es parte esencial el que dentro del programa o tratamiento, una clínica o un albergue ofrezca el grupo de AA. Regularmente se hacen a final del día las sesiones durante una hora y media, donde se comparte a través de un programa. Y ya hemos hablado, para aquellos que ya me conocen como Giancarlos o Rocío, hemos hablado de esa dificultad que muchas veces surge en los programas tradicionales, porque hay otro tipo de programas, a pesar de que los programas tradicionales son las bases y los fundamentos, donde hablamos de un programa tradicional que se basa específicamente en la literatura de neuróticos anónimos o de AA. Y muchas veces vamos a escuchar que hay personas que han ido a compartir sus experiencias, pero que tal vez asisten a un cuarto y quinto paso, que acá en México es muy conocido ese tipo de programas y muy confrontativo. Y al ser muy confrontativo,
al ser muy directo, nosotros quienes ya tomaron conmigo el diplomado de terapia cognitivo-conductual, hemos visto que confrontar a la persona con problemas de adicción, lejos de ayudarlo, lo estamos perjudicando, porque son personas, son sujetos, al final de cuentas, sensibles y vulnerables. Y no podemos señalar inmediatamente sus errores, porque lejos de que la persona acepte y reconozca su problema de adicción, va a generar una barrera de comunicación que le va a impedir el poder compartir las experiencias que le ha generado el consumo problemático en su vida. Así que, pues bueno, hoy en día generé una conciencia totalmente diferente y reconozco la importancia que tiene en una persona con problemas de adicción el asistir a un grupo como NA o AA. Eso se los quise compartir porque en algún momento de la vida yo consideraba que era más importante nuestra labor como psicólogos que la que un grupo de AA o NA puede hacer. Ahora, nuestro objetivo aquí es evidenciar por qué NA es esencial en las personas. NA es un grupo de ayuda mutua, como ya lo señalaba, donde se fundó hace, pues ya casi un siglo, 1953, y muchas veces llegan a pensar que es algo religioso, pero nosotros debemos de quitar la idea de eso. No es religioso, es espiritual. Y en ese sentido, algo muy importante que las personas con problemas de adicción van deteriorando con el año, con los años de vida de su consumo, son las conexiones sociales, son el poder formar parte de un grupo. Como seres humanos, aquellos que ahorita nos están viendo y conocen un poco del tema de psicología social, sabemos que somos agentes sociales, que somos personas que dependemos y necesitamos de los demás en la interacción, en la comunicación, en la ayuda, en la empatía, en el altruismo. Y muchas veces las personas con problemas de adicción van deteriorando esta área de su vida, haciéndose muchas veces con características antisociales que van en contra de la sociedad o algunos otros con características asociales que pierden o no tienen esas habilidades para socializar. Y el grupo de NA es lo que desarrolla, permite otra vez tener esas conexiones sociales con personas que han vivido experiencias similares a la que te trajo a ese grupo. Escuchar a los demás, saber que no eres el único que ha pasado por esas experiencias, te permite generar esas conexiones sociales que en algún momento se habían perdido en tu vida o las personas con problemas de adicción habían perdido. Y otra de las virtudes que ofrece un grupo NA o AA es la estructura cognitiva. Sabemos que una persona con problemas de adicción tiene una estructura cognitiva o un psiquismo pequeño. No hay una estructura mental que le permita desarrollar habilidades suficientes para poder hacerle frente a la vida sin la necesidad de una sustancia. Lo que permite el grupo de NA es generar esa estructura psíquica, esa estructura cognitiva que le va a permitir desarrollar habilidades que genere el poderle hacer frente a esas dificultades que todos los que estamos aquí y todos en el mundo de manera general en algún momento vamos a enfrentar. La muerte de algún familiar, la separación de años con una persona que amabas, que tal vez te casaste, fue tu esposa o esposo, la pérdida de algún hijo, la pérdida o la separación de tus hijos cuando salen del hogar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de oportunidades importantes en tu vida, de los estudios. Y debemos de pensar, cuando tenemos a una persona enfrente que tiene un problema de adicción, debemos de escuchar atentamente cuál es su, su fondo de sufrimiento, que este concepto lo manejan mucho Narcóticos Anónimos. ¿Cuál es su fondo de sufrimiento? ¿Por qué la persona sigue sufriendo a pesar de que está buscando dejar de consumir? ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué de su realidad le permite seguir haciéndole frente para buscar objetivos, para buscar
metas en su vida y desarrollar un plan de vida como tal. Para ver esta situación. Entonces, Ahora, ¿cuál es la justificación del por qué se creó este taller? Les voy a dejar tarea para aquellos que van a formar parte del diplomado en 3 semanas, pues bienvenidos. Y para aquellos que no, pues que al menos se queden con información que les puede servir en esta labor que nosotros hacemos a diario. Una de las primeras tareas que yo les pido que investiguen es a esta persona, John F. Kelly. Él es doctor en psicología. Él formó parte de lo que viene siendo lo que a nosotros psicólogos es nuestro pan de cada día, que es la Asociación de Psiquiatría Americana. Y él formó lo que viene siendo la medicina de las adicciones. Entonces, él, siendo doctor en las adicciones, hizo un metaanálisis. Para aquellos que desconozcan el término de metaanálisis, es un tipo de investigación que se hace con base al estudio de diferentes estudios que se han realizado durante cierto periodo, en máximo mínimo, disculpen, de 10 años. 10 años de estudios donde el tema es relacionado, en este caso específicamente, a la investigación de los grupos de narcóticos anónimos. Esta persona, este doctor en psicología, hizo entonces este metaanálisis, se dio la tarea de ver cuántos estudios había en el mundo relacionados con la investigación de los grupos de narcóticos anónimos. Y en su metaanálisis, él señala que este programa de ayuda mutua, los participantes tienen 60% más de probabilidad de abstinencia a un año versus tratamientos tradicionales. ¿Cuál es un tratamiento tradicional? Puede ser un tratamiento ambulatorio. Si desconocen del término de tratamiento ambulatorio, se los explico. Un tratamiento ambulatorio es cuando la persona asiste a alguna institución pública o privada donde va, tiene su sesión con su psicóloga, su psicólogo, externa sus dificultades, termina su sesión y regresa a su vida cotidiana. No necesariamente es un albergue o una clínica. Ese es un tratamiento tradicional. Sabemos la dificultad que una persona tiene de mantenerse en abstinencia. Y la investigación de este doctor demuestra eso, que más del 50% de las personas que asisten a un grupo de NA duran al menos un año en abstinencia, logran un año de abstinencia. Y sabemos, quienes estamos involucrados en este tema de las adicciones, que un año para una persona puede ser muy difícil mantenerse en abstinencia. En nuestras entrevistas que nosotros realizamos a nuestros pacientes, en las historias que nosotros escuchamos a diario con nuestros pacientes, hemos identificado que para ellos un día es un gran reto. Por eso la frase muy típica que tienen estos grupos del solo por hoy, porque para ellos un día es un reto. Imagínense que entonces solamente el hecho de asistir a un grupo como NA les permita lograr un año de abstinencia. Y esto está comprobado a través de este estudio. Ahora, los 12 pasos modifican el cerebro. Estudios de resonancia magnética, que es un mapeo cerebral, revelan, según Volcom en el 2022, que los pasos a trabajar en narcóticos anónimos reducen la activación del circuito de craving. Quiero entender, y si hay dudas, les vuelvo a repetir, con gusto lo contestaré. Pero aquí va una pregunta para ustedes y atrévanse a participar, porque la participación genera que esto sea una charla, un taller más fructífero, más que nos pueda regalar más. Así que pregunta, ¿cuál es? A ver, déjenla estructurar bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la corteza prefrontal en las personas con problemas de adicción? Alguien que se atreva a contestar a través del chat o abrir su micrófono.
Buenas noches. Buenas noches, Henry. ¿Cómo le va? Buenas noches. Pues tendría las habilidades para restringir, para organizar, para planificar el comportamiento y para poder evitar el consumo. Perfecto. Muchas gracias, Henry. Gracias por tu participación. Totalmente de acuerdo. La corteza prefrontal está relacionada de manera general, lo vamos a sintetizar con la toma de decisiones. Y eso es muy importante en los pacientes con problemas de adicción. Sabemos que el cerebro se desarrolla hasta los 23, 21 años, entonces muchos acá en México, de las estadísticas que tenemos, el inicio de consumo de manera general inicia a los 13 años, donde todavía tenemos un adolescente que no ha desarrollado su cerebro en óptimas condiciones y que esto va a afectar en la toma de decisiones. Ya por sí mismo, el hecho de estar en un periodo de vida como es la adolescencia, donde nadie de nosotros tomó las mejores decisiones porque estaba en desarrollo nuestro cerebro, imagínense que agregamos una sustancia que va a generar cambios cerebrales y que va a impactar en la toma de decisiones, evidentemente, pues regularmente van a tomar malas decisiones nuestros pacientes. Entonces, lo que aquí está generando el trabajar con estos 12 pasos es la activación del circuito de craving. Reduce esa ansiedad por consumo. Lo vamos a sintetizar. Craving es el deseo de consumir o ansiedad por consumir. Si los 12 pasos de Narcóticos Anónimos nos está permitiendo reducir esta ansiedad, es por eso que estas personas que asisten a este grupo de autoayuda, que es Narcóticos Anónimos, también permiten el prolongar su abstinencia hasta 1 año, porque no es el mismo nivel de ansiedad que tienen a que no asistan a este grupo de ayuda. Y otra de las justificaciones que tenemos en ese sentido es el apoyo social, que es algo clave y fundamental. Según la Escuela de Medicina de Harvard en el 2023, confirma que la conexión grupal de Narcóticos Anónimos disminuye el cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Las personas que asisten entonces a un grupo de Narcóticos Anónimos tienen niveles más bajos de estrés. Quienes asistieron conmigo al diplomado de terapia cognitivo-conductual se pudieron dar cuenta, y ahorita comparto este dato, que a mí no me genera regalar la información porque es valiosa y muchas veces queremos adjudicarla y pensamos que nadie la debe de saber y somos egoístas a veces en el compartir la información. Y pues bueno, el dato es el siguiente. Cuando vimos en el diplomado esta parte, nos dimos cuenta que el estrés es un factor de riesgo que puede generar a largo plazo en una memoria que la persona con problemas de adicción reserva incluso 2 años después de abstinencia. Puede tener un episodio de estrés y esto lo puede llevar a ponerse vulnerable al deseo de consumir. Entonces sabemos nosotros como psicólogos la importancia de trabajar los niveles de estrés en nuestros pacientes. Y si el grupo de AA o NA permite disminuir estos niveles de estrés por la disminución del cortisol de esta hormona, ¿qué mayor beneficio deseamos ofrecerle a nuestros pacientes? Y nosotros, ahora que conocemos esta importancia, seguir fomentando la asistencia a los grupos de Narcóticos Anónimos, donde más adelante tal vez les pueda compartir los costos que yo se los hice saber en su momento, que tienen el asistir a terapia. No cualquiera tiene acceso y oportunidad a recibir terapia semanal con un terapeuta. Desafortunadamente, que no debería ser así, pero socialmente es así. El asistir con un terapeuta es muchas veces más un lujo que un beneficio gratuito que pueda la persona acceder a ello. Entonces, muchas personas no tienen un tratamiento tradicional o un tratamiento terapéutico como es lo que desearíamos o sería el ideal a causa de los costos.
Pero cuando nos damos cuenta que existe un grupo de narcóticos anónimos donde solamente se ofrece un 10 o una cantidad voluntaria para ser parte de ello, con estos beneficios que acabamos de ver, ¿qué más esperamos para hacerles saber a nuestros pacientes la importancia de asistir a un grupo como estos? Y otro de los apoyos sociales que genera y de los beneficios es el aumento de la oxitocina, que es una hormona relacionada con la vinculación, algo que ya había mencionado, la importancia de ser parte o sentirte parte de un grupo. Todos desde que nacemos somos parte de un grupo, de la familia, luego de los amigos de la escuela, luego de los amigos del trabajo, pero todos necesitamos el tener esa importancia de considerarnos parte de algo. Y eso es lo que genera esta hormona que es la oxitocina y de la vinculación. Ahora, hasta aquí alguna duda, pregunta, con toda confianza pueden participar y si no, nos esperamos hasta el final. ¿Por qué funciona? ¿Cuál es la evidencia científica de los grupos de narcóticos anónimos? La comparación con otros métodos, vamos a ver. La terapia farmacológica, donde ya sabemos quienes hemos leído, investigado. Detrás de eso, pues existen empresas multimillonarias que regularmente, a pesar de que ellos saben que sus medicamentos generan efectos secundarios y que esos efectos secundarios, ¿cuántas veces no nosotros psicólogos o aquellos que están involucrados de manera directa o indirecta con pacientes con problemas de adicción, cuántas veces no hemos escuchado a nuestros pacientes el no quiero tomarme ese medicamento porque no me siento yo, porque me hace daño, porque me duele la cabeza, porque me genera náuseas, porque engordo, porque son los efectos secundarios del ser parte de una terapia farmacológica? Yo no tengo nada en contra de los psiquiatras, pero sí les señalo, yo soy más del movimiento antipsiquiátrico. ¿Es necesario muchas veces el medicamento? Sí, porque a final de cuentas regula ciertas partes necesarias y fundamentales de los procesos neuronales de la persona con problemas de adicción. Reduce el craving, pero no aborda conductas a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? NIDA, otra institución, y la doctora Volkov, otra institución importante que ustedes pueden investigar y a cual les invito a que se den la oportunidad de entrar a sus plataformas donde hay muchos artículos de investigaciones al día. El NIDA es el Instituto Nacional contra el Abuso de las Adicciones. Está en Estados Unidos y Volkov es una psicóloga, doctora en psicología de México. Con orgullo lo señalo y que está colaborando en Estados Unidos en esta institución. Pero nos está diciendo que las terapias farmacológicas pueden trabajar las conductas a corto o mediano plazo, pero no a largo plazo, que es lo que necesitamos. Nosotros lo que buscamos es que nuestro paciente modifique sus conductas a largo plazo. Podemos mantenerlo en la abstinencia durante el tratamiento residencial, durante el tiempo que yo lo tengo en la institución, en el albergue, en la clínica. Pero ¿cuántos no hemos escuchado cuando tenemos pacientes que reinciden en el consumo y vuelven a ser internados, que no lograron mantenerse en abstinencia a veces ni un día, a veces ni una semana, a veces ni meses, a veces ni un año? Y al poco tiempo los volvemos a tener otra vez internados. Yo les comparto, actualmente colaboro en la realización de entrevistas de inicio en un albergue aquí en el estado de Colima, donde tristemente me tengo que encontrar con pacientes que hace 3 meses estuvieron internados y otra vez están internados. Y conozco su historia de vida, pero hace poco teníamos a un miembro que tiene una clínica, no lo veo por aquí el día de hoy, tal vez se conecte después o tal vez ya esté conectado, que tiene una clínica y que me llamó mucho la atención la forma en trabajar que hacen.
porque acá en México nos damos cuenta que muchas de las instituciones lo que buscan es un beneficio personal y no un beneficio social. Y esa es una realidad. No podemos hacer nada en contra de ello porque pues son los directores, son los que están al cargo, pero a lo que voy es que las terapias farmacológicas, el que tu paciente asista con un psiquiatra, que esté automedicado, que esté medicado, pues sí, le va a permitir reducir en ese momento su ansiedad. Le va a permitir el que cuando esté en tratamiento, tú lo tengas en abstinencia. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo si no modificaste las conductas? Y esa es la comparación de otros métodos. El grupo de narcóticos anónimos te permite el trabajar a largo plazo la modificación de estas conductas. Vayamos con las terapias conductuales. Son efectivas, pero como se lo señalaba hace un momento, son muy costosas y menos accesibles. Aquí en México hay colegas que abusan, desde mi perspectiva, de los costos de la terapia, de las sesiones. Hay personas profesionales, psicólogos, que sí, yo sé que estudian, que constantemente se actualizan, que actualizarnos a nosotros los psicólogos, pues es caro. Pagar un diplomado, pagar un taller, pagar una maestría, pagar una especialidad, pagar un doctorado, es costoso, es caro, pero no por eso tenemos el derecho a dar a altos costos el acceso o las sesiones que ofrecemos. Y acá en México me he encontrado que un psicólogo o psicóloga llega a cobrar hasta 1,500, cuando la población con problemas de adicción estadísticamente aquí en México es de nivel bajo o medio bajo. ¿Cómo una persona de nivel económico bajo o medio bajo va a acceder semanalmente a un tratamiento de terapia cognitivo-conductual a ese costo? Es muy costoso y las personas evidentemente no terminan su tratamiento, no terminan el proceso terapéutico porque prefieren comer, porque prefieren pagar los servicios como todos nosotros lo hacemos, del pagar un hogar, pagar la luz, el agua, o incluso prefieren seguir consumiendo que acceder a ello. Ojo, hay instituciones gratuitas como centros de integración juvenil, de las cuales yo les hablaba, que tienen el acceso gratuito. Pero ¿qué pasa con estas instituciones? No son suficientes. Está el Centro de Atención de Primaria en Adicciones, que son los CAPAS también acá en México, que es otra asociación, es otra institución por parte de la Secretaría de Salud, pero nos damos cuenta que no es suficiente para la población que existe de personas con problemas de adicción. Porque ¿qué pasa? Asisten a estas instituciones que son gratuitas, pero le dan la consulta dentro de 15 días, dentro de un mes. Y nosotros sabemos que ese mes o esos 15 días son tan importantes para el paciente y de alto riesgo que en esos 15 días o un mes, nuestro paciente se puso en diferentes situaciones de riesgo que lo llevaron muy probablemente a consumir. Y cuando vuelve a asistir a terapia gratuita, pues nuestro paciente sigue consumiendo porque en el momento que necesitaba trabajar esa situación de riesgo, no pudo tener acceso a él. Ahora, Narcóticos Anónimos versus Smart Recovery, que el programa de Smart, que es un programa que se trabaja en muchas instituciones para cumplir metas y que también lo vimos en la terapia cognitivo-conductual que yo les pude ofrecer en el diplomado a quienes formaron parte de ello, es que Narcóticos Anónimos tienen 20% más de efectividad en adicciones severas. Cuando hablamos de adicciones severas, hablamos de sustancias de alto impacto. ¿Cuál es una sustancia de alto impacto? En Estados Unidos, pues conocen esta nueva sustancia que ya está llegando aquí en México. Ahorita no recuerdo el nombre. Si alguien se sabe el nombre de esta sustancia que estoy hablando, que lo escriba en los comentarios. Pero también otra sustancia de alto impacto, pues viene siendo lo que es la heroína, la metadona y sus derivados
de la heroína o de la amapola, que es la planta de donde surgen estas sustancias, de los opiáceos, que son uno de los problemas de adicciones muy fuertes en Estados Unidos, o lo que tenemos actualmente en México, que es la metanfetamina, el cristal, la piedra, roca, Paco, creo que se le llama en Argentina, que es relacionado con la cocaína. Esas son sustancias de alto impacto. Y Narcóticos Anónimos tienen 20% más de efectividad en este tipo de adicciones severas. ¿Cuáles son los mecanismos científicos detrás de Narcóticos Anónimos? Una, la neuroplasticidad. Los testimonios en grupos que repiten patrones de pensamientos que le permiten a la persona fortalecer la corteza prefrontal. Yo escucho cada vez que voy a un grupo de Narcóticos Anónimos alguien que vivió una experiencia similar a la que yo estoy viviendo, a la que yo me estoy enfrentando. Y el permitirme escuchar ese pensamiento de patrones repetitivos me ayuda a fortalecer la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la decisión inadecuada o incorrecta que tomó mi compañero, que me está regalando su experiencia de vida para yo evitar hacerlo, para yo corregirlo, para yo no volver a repetir eso. Y eso de cierta manera, pues quienes han en algún momento estudiado algo de programación neurolingüística, ellos trabajan en la repetición constante hasta que se genera un hábito. Y eso es lo que les permite a las personas que asisten a un grupo de NA el poder escuchar constantemente historias de compañeros que han vivido experiencias similares y que les permite desarrollar habilidades en su corteza prefrontal al momento de tomar decisiones. Otro, ya lo vimos, es la oxitocina y el apoyo social. Las relaciones aumentan esta hormona, reducen el estrés y la ansiedad, que la ansiedad es algo que con lo que nuestros pacientes se enfrentan día tras día. El hecho de ir por un lugar donde vieron a un compañero ex consumidor, el punto donde consumían la droga o el alcohol, todo eso están bombardeados en la sociedad. Cuando veíamos en el diplomado, señalábamos que incluso estas tiendas de conveniencia como los Oxxos aquí en México, 7-Eleven, el hecho de pasar por ese momento donde ahorita que es sábado, si salimos a la calle aquí en México, a esta hora o más tarde, 8, 9 de la noche, lo frecuente que vemos son personas que llegan a estas tiendas de conveniencia, salen con sus botellas de alcohol porque es un día social para tomar. Eso le genera ansiedad a nuestros pacientes. Muchas veces tengo ahorita el caso de un paciente que tiene miedo a salir de su casa. Y es algo repetitivo que también nos encontramos en nuestros pacientes. Pierden esa habilidad de volver a socializar. ¿Por qué? Porque saben que salir de su casa implica un reto donde se van a encontrar con muchos detonantes, con muchos factores de riesgo, donde tal vez todavía no los han trabajado lo suficiente y tratan de evitarlo. Pero no podemos tener a una persona encerrada en un hábitat y no enfrentar al mundo. Debemos de desarrollar en él y él debe de permitirse desarrollar estas habilidades para volver a ser un agente social que pueda volver a reincorporarse. Si ustedes saben lo que nosotros como psicólogos buscamos en el paciente con problemas de adicción, es la reinserción social. Y el grupo de Narcóticos Anónimos, a través de este apoyo social, a través de estas reuniones, es lo que fomenta el que el paciente vuelva a incorporarse a la sociedad. Paso 4, inventario moral, equivalente a una terapia de exposición narrativa. Quienes somos psicólogos sabemos que la terapia de exposición narrativa lo que trata de desarrollar es el poder que el paciente genere una narrativa, que es algo muy difícil.
Si nos vamos al concepto de adicción, quienes sepan de qué se compone, adicción es una dificultad o el poco acceso a gesticular, a verbalizar, a externar. Y nosotros, quienes estamos involucrados en este tema, sabemos que nuestros pacientes tienen una gran dificultad para externar sus emociones, para compartir y subirse a tribuna. ¿Cuántas veces no hemos visto a aquellos que son su primera vez en un albergue o en una clínica, que les invitan a subirse a la tribuna y tienen miedo? Miedo a subirse a un lugar, a una tribuna y compartir sus experiencias, reflexionar, meditar, analizar, visualizar, comparar. Todos esos procesos cognitivos están involucrados al momento en que alguien decide subirse a una tribuna y hacer una narrativa de su vida. Y eso es equivalente, el poder hacer ese inventario moral, a una terapia de exposición narrativa. Si se dan cuenta, detrás de Narcóticos Anónimos hay ciencia. Y el día de hoy estamos evidenciando eso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este taller para quienes formen parte del diplomado? El general es demostrar que hay ciencia dura detrás del programa. ¿Cómo y por qué el programa de NA funciona? Analizando sus 12 pasos, las dinámicas grupales y los cambios cerebrales que generan este programa. ¿Cuáles son los objetivos de este diplomado? Explicar los 12 pasos desde la psicología cognitiva y desde las neurociencias. El segundo es analizar el rol del poder superior, que es el paso 2, al cual nos vamos a encontrar desde la psicología de la religión. Y más que nada, lo modificaría ese término desde la psicología de la espiritualidad. Y el tercer objetivo específico es enseñar técnicas en Narcóticos Anónimos para prevenir recaídas. Ejemplo, esta técnica que se llama HAL, hambre, ira, soledad y cansancio, que es una técnica que ustedes pueden investigar. Para aquellos que no van a formar parte del diplomado a futuro, se los comparto totalmente de manera gratuita. Es un programa que va a durar 12 semanas, 100% enfocado al grupo de Narcóticos Anónimos y la ciencia. Hay quienes ya compartieron o le pidieron a mi colega Gina el programa. Yo se los comparto si todavía no han tenido acceso a él. El primer módulo, o el módulo 1 de los 12 pasos bajo el microscopio científico, así le titulé. La semana 1 es ¿qué es Narcóticos Anónimos?, las estadísticas globales de éxito y otros métodos. La semana 2 vamos a ver el paso 1, el admitimos que éramos impotentes, y las bases neurobiológicas de la rendición, que es lo que está detrás de ello. Y en la semana 3 va a ser el paso 2 y 3, que es creer en un poder superior, la psicología de la espiritualidad y su impacto en la resiliencia, que es otra de las habilidades que debemos desarrollar en nuestros pacientes. El módulo 2 es Narcóticos Anónimos y el cerebro. Semana 4, neuroplasticidad y reuniones de Narcóticos Anónimos, cómo la repetición de testimonios reestructura la corteza prefrontal. Semana 5, el efecto espejo en grupos, las neuronas espejo y cómo escuchar a otros adictos reduce la ansiedad por consumir. La semana 6, paso del 4 al 9, que es el inventario moral y la reparación, la terapia de exposición narrativa y su similitud con la terapia cognitivo-conductual. Y por último, el módulo 3, la evidencia científica de la eficacia de los grupos de Narcóticos Anónimos. Estudios longitudinales, se hace de largo tiempo. ¿Por qué Narcóticos Anónimos supera terapias individuales de abstinencia a largo plazo? Semana 8, el rol del sponsor. Vamos a ver qué es eso de sponsor, la terapia de apego seguro y la terapia de vínculo de John Bowlby, aplicado al grupo de Narcóticos Anónimos. Y por último, del paso 10 al 12, mantenimiento y servicio. La importancia del mindfulness o de la atención plena, como ustedes le quieran llamar, y su correlato en la amígdala, que es la reducción de la ansiedad. Ahora, yo les pregunto a ustedes antes de concluir, ¿creen que Narcóticos Anónimos debería de ser integrado en el sistema de salud pública? ¿Sí,
no y por qué. ¿Alguien que guste participar? Si no es que ya se durmieron. Amigos, Buenas noches. Otra vez te molesto. O sea, a mí me parecería que sí, en cierta parte. Me parecería que sí debería ser una parte de política pública, pero lastimosamente no se da la apertura a este tipo de creencias, ya que no está estudiado como una neurociencia o como un factor primordial para cubrir estas necesidades en personas que han tenido afectación por las drogas. Ahora, yo quería hacerte una pregunta, eh, Yamil. Sí, Eh, ajá. He estado yo leyendo algo referente a qué tan cierto es que en personas que han tenido un consumo crónico, que obviamente tienen lo que tú hablabas referente a que tienen incapacidad de querer salir al mundo o porque a cada rato se comienzan a golpear con la misma piedra, por así decirlo, y comienzan a recaer en una forma profunda. ¿Qué tan aconsejable podría ser reducir el consumo a un nivel básico para que se comiencen a ser funcionales hacia las actividades y comenzarles a tratar con terapia conductivo-conductual para que comiencen a generar nuevas motivaciones o nuevas expectativas para que comiencen paulatinamente en un camino de recuperación, aparte de los 12 pasos, ¿no? Sí, yo me pongo muy atento cuando los escucho sus preguntas porque trato de reflexionar y analizar el trasfondo del por qué la pregunta y me genera mucha eh, motivación en tratar de contestar tu pregunta, pero vayamos a desglosarla. Hay pacientes que son funcionales y pacientes que desafortunadamente por el consumo a largo plazo, las cantidades y la frecuencia han llegado a desarrollar un trastorno de personalidad, tal vez una esquizofrenia o una psicosis inducida por el consumo de sustancias. Cuando ya tenemos a un paciente disfuncional, lo único que hacemos nosotros psicólogos es un trabajo de contención. Es muy difícil que una persona ya en un estado disfuncional vuelva a desarrollar las habilidades suficientes que le permitan reintegrarse a la sociedad. No sé cuántos de ustedes han tenido, Henry, incluyéndote, obviamente, la experiencia de llegar a un albergue o a una clínica donde vemos a estos pacientes disfuncionales inducidos a un trastorno por el consumo de sustancias, donde necesitan ser alimentados, donde necesitan ser bañados, donde necesitan ser movidos incluso, porque sus capacidades cognitivas ya están totalmente deterioradas. Lo que hace el medicamento ahí es solamente una regulación de otros procesos cerebrales que le permitan al sujeto al menos saber que se está alimentando, al menos saber que tiene vida. Pero es muy difícil rehabilitar o incluso, no digo imposible porque todavía existen años de ciencia a futuro que evidentemente en algún momento el medicamento, los procesos terapéuticos, las neurociencias nos van a ahorita no lo podemos evidenciar, pero nos van a demostrar que sí, probablemente a futuro estas personas que ahorita consideramos disfuncionales pueden en algún momento ser funcionales otra vez. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos como psicólogos o agentes sociales que estamos en interacción con personas con problemas de adicción es solamente contención. Muchas veces también pasa, Henry, que acá en México lo que hacen las familias de pacientes disfuncionales con algún trastorno inducido por el consumo de sustancias es ver a la clínica o el albergue como un lugar de residencia para mi paciente. A mí me ha tocado llegar a albergues o clínicas donde hay personas con un trastorno ya inducido por el consumo de sustancias, donde solamente están ahí porque la familia le es difícil cuidarlo en la sociedad, en el hogar, porque esa persona
De repente esa persona con problemas de adicción se sale a la calle, se pierde, ya no sabe dónde está, hay que buscarlo, es angustiante, es preocupante. Y entonces muchas personas acá en México lo que hacen es, te lo llevo aquí a albergue y clínica, porque yo sé que al menos ahí va a estar y no se me va a salir y no va a ir a buscar droga y no va a ir a generar problemas incluso con los vecinos o con alguna otra persona o hacer algo que a la sociedad nos desagrade. ¿Cuántas veces en las noticias no hemos visto que una persona en su trastorno de personalidad inducido por el consumo de sustancias ha golpeado a alguien, ha atropellado a alguien, ha ocasionado accidentes muy graves, donde en México se tiene menos paciencia a este tipo de pacientes? En Estados Unidos sabemos que es muy diferente, que estos pacientes tienen una justificación del por qué tal vez tuvieron un quiebre psicótico y realizaron algo que no hicieron de manera consciente. Se hace una investigación, se hace un peritaje, pero aquí en México y en otros países de Latinoamérica, yo lo he señalado, pues hay una deficiencia, como tú lo dijiste, Henry, en muchas cuestiones de salud pública relacionadas obviamente con la salud mental. Henry, no sé si contesté tu pregunta, si traté de resolver esta duda o inquietud. ¿Alguien más Al que desee parecer participar? no está. Tuvo algún problema tecnológico. Hola, hola. Sí, colega, adelante. Eh, Licen, yo le decía antes a la licenciada Gina Gómez que yo soy trabajadora social, soy panameña y que estoy en el programa de habitantes de calle de la alcaldía de Panamá. Entonces, eh, podemos observar que las personas en drogadicción no es, no debe ser un problema aislado. Ese es un problema de Estado donde le competen a muchas instituciones en la que está salud, está el Ministerio de Desarrollo Social, todos los municipios eh, de la República, porque en todos los sitios hay este tipo de personas y existe este flagelo. Entonces sí considero que debe ser incluido en cada una de las entidades públicas y también que la misma en entidades privadas deben también participar. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Bueno, colega Garzón, de pronto usted. Gracias, doctora Gina. Un saludo especial desde Colombia a nuestro doctor que está dirigiendo esta charla. Ponente. Es importante y él hacía una especial aparte sobre si el grupo o la organización NA debería ser parte de la salud pública. Hasta donde tengo entendido, no lo hacen porque son un organismo, una organización sin ánimo de lucro y hacen un trabajo directamente social, voluntariado. Al hacer parte de una organización tendría que verse comprometido el Estado y esa organización, NA, exactamente, para poder prestar algún servicio como tal. Entonces, quien llega a NA lo hace de manera voluntaria y quienes sirven a través del testimonio ayudan y que funciona y que rescatan y ayudan a muchas personas en consumo, eso es una realidad también. Como decía la compañera de Panamá,
Lo que pasa es que yo pienso que es una problemática general a nivel mundial. Hablo desde cada uno desde nuestro país o desde nuestra ubicación, y el Estado, para el caso nuestro, el Estado colombiano no prioriza, no se preocupa por la problemática de la drogadicción. Entonces, nos volvemos indiferentes y apáticos con esa realidad cruel que no es otra cosa más que una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud cuando hablamos de drogadictos. Gracias. Totalmente de acuerdo, Pedro. Gracias por tu participación. Bueno, Andrés, adelante, adelante. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Ares y, bueno, hablo desde Ecuador. Podemos darnos cuenta, ¿no?, que por lo menos aquí en el país las políticas públicas sí intervienen en lo que es a través del Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos atención primaria, secundaria y terciaria en lo que es el consumo problemático de adicciones. Lamentablemente, en el sector público, el Ministerio de Salud padece en economía y muchas veces no se abarca o no se alcanza a abarcar todo el problema en sí. Podemos darnos cuenta que aquí en Ecuador existen varios CETAT, ¿no?, que trabajan con el programa de 12 pasos, ¿no? la Y mayoría. desafortunadamente, estos lugares están copados, especialmente los públicos. Y para poder un paciente integrarse ahí, tiene que coger un cupo, en muchas ocasiones esperar algún tiempo. Y sabemos que la adicción no está esperando. En este caso, eso juega en contra de lo que es prevención, o por lo menos lo que es prevención de recaídas en especial, ¿no?, que es un tema fundamental. Dentro de este sistema público que les menciono, aquí por lo menos donde yo vivo, no tenemos CETAT. El CETAT más cercano está en Loja y el otro está en la provincia del Oro. Mucha gente es derivada a Guayaquil, entonces se trabaja en ese sentido, sí, pero considerarlo como necesariamente crear dentro de los gobiernos autónomos municipales, en este caso, que serían los que se podrían enfocar más de cerca, no hay recursos. Ese es un gravísimo inconveniente, los recursos son pocos. De hecho, estoy trabajando en un proyecto con el Ministerio de Salud para ver si creamos un centro ambulatorio para que puedan las personas acercarse ahí, pues muchos de las personas que tienen problemas de consumo problemático. Entonces, esperemos que esto funcione, ¿no? Y realmente me interesaría mucho, ¿no?, conocer un poquito más del tema en cuanto a la parte científica. Hace unos 15 días atrás, 20 días atrás, fue una gran problemática. Bueno, se creó esa controversia entre el programa de Narcóticos Anónimos porque no era científico, pero veo aquí en su ponencia, ¿no?, que existen varios autores, ¿no?, que están escribiendo la parte científica y que se lo está vinculando con el programa Narcóticos Anónimos. Entonces, sí me gustaría conocer un poquito más a fondo este programa, este taller que se va a realizar. Y considerarlo como política pública, en realidad sí sería conveniente, pero lamentablemente tenemos que considerar algo. Muchas de las personas que trabajan en el sector público consumen y no les va a convenir. Esto- Eso es la realidad que tenemos acá, por lo menos acá en Ecuador. Gracias, Andrés. Acá, de pronto, depende de la ciudad, Ajá. porque por algunos años en Guayaquil hubo un programa que cada vez abarcaba más cantones, en el que tuve el gusto de participar juntamente con también otra especialista, la doctora Julieta Sañay. Y era responsable la municipalidad
de la ciudad económicamente y en cuanto a la organización del personal. En Quito sé que actualmente hay una clínica para que es responsable del trabajo con adictos y económicamente pues cubre los gastos la municipalidad de Quito. Entonces parece que depende de cada ciudad. Lamentablemente no hay unidad en ese sentido. Y actualmente ha cesado el trabajo que había en Guayaquil y que por varios años tuvo un gran efecto en la ciudad. Actualmente ya no escucho que funcione como antes ese programa, aunque sí denominado de otra manera, aún está en funcionamiento, pero en cuanto a resultados, no escucho mayormente que haya. Entonces, al parecer, depende de cada ciudad. Efectivamente, perdón, Gina, efectivamente, lamentablemente, como le mencionaba, los recursos económicos para este tipo de instituciones públicas son cortos. Por ejemplo, pongo el caso, entra una persona al proceso de tratamiento. Trabajamos con un equipo multidisciplinar, perfecto, pero sale la persona de ahí y no se puede hacer el seguimiento, porque en muchas ocasiones las personas, por ejemplo en Zamora, pero aquí tengo un compañero, en Zamora tenemos una clínica que la prefectura se encarga de inyectar recursos para que funcione, perfecto, pero en esta clínica llegan personas de muchas ciudades, por ejemplo de aquí de Saraguro, llegan de Loja, llegan de varias ciudades, ¿no? Y muchas veces hacer el seguimiento a estas personas se hace un poco complicado por la falta de recursos. Nosotros como operadores, ¿no? Como trabajadores, tratamos de hacerlo lo mejor posible. En este caso, nosotros estamos aliados con la Clínica Cristo Redentor y tenemos aquí un plan de seguimiento. Entonces, el usuario ya no tiene que irse hasta Zamora a hacer el seguimiento del programa y tiene la facilidad de aquí tenemos un equipo multidisciplinar el cual estamos trabajando con ellos por ese inconveniente. Entonces, tal vez esta sea una de De las las, como- limitaciones. claro, las limitaciones que tenemos. Entonces, es evidente, ¿no? Como les dije en un principio, las políticas públicas existen. Existen ordenanzas municipales que controlan el expendio de sustancias, pero desafortunadamente no se aplica de todo esta ley. Si tuviéramos, si ellos se vieran más inmersos en este problema, tal vez los resultados que tenemos serían otros. Entonces, en ese sentido, yo Depende opino eso. también, Ujú. colega, de la importancia que se dé al trabajo de esta problemática. Sí, efectivamente, Hace algunos años le daban importancia con otra efectivamente. alcaldesa. Yo fui testigo, ¿no? Con la Eh, doctora Julieta Sañay, yo fui testigo de ahí porque yo soy de Guayaquil y estaba al tanto de lo que sucedía allá. Entonces, desafortunadamente aquí donde yo estoy actualmente en Saraguro, no, es muy poco lo que se hace. Ahorita con el plan ciudadano, sé que en este año se va a intervenir en lo que es consumo. Entonces, esperemos que estas políticas que van a desarrollar ahora los nuevos funcionarios de salud, se mejore un poco el trabajo en equipo para poder trabajar en lo que es prevención de consumo. ujú. Pablito, desde el área de trabajo con el personal, ¿qué nos comenta usted? Sí, hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. definitivamente el tema es muy álgido, sobre todo porque
En las empresas es más, en las etapas iniciales es más complicado detectar esta situación y entonces es posible que la persona ya presente estos comportamientos o situaciones conflictivas mucho más adelante. Sin embargo, ya es muy tarde para intervenir. Entonces, en esos casos, a nivel empresarial, se requeriría como alguna política pública de prevención, que aunque existe en el país el tema de las charlas, el tema de charlas es muy, o sea, no hay cómo intervenir porque tampoco se puede invadir el tema de privacidad y demás. Entonces, tal vez, no sé si en México tienen alguna otra política que se enfoque en el ámbito empresarial para la detección temprana de este tipo de conductas que puedan ir en detrimento incluso de la estabilidad laboral de la persona, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, que a nivel de política pública creo que tampoco no se implementa en el ámbito de la salud, quizá por lo que mencionó de uno de los pasos del enfoque espiritual, que aún se está discutiendo mucho, que pueda ser incluido como parte de la ciencia o no, aunque vemos que hay muchas corrientes que ya lo toman así y que está muy bien porque ha tenido efectos, ¿no? Resultados. Entonces, creo que tal vez esa es una de las principales resistencias por las cuales no se logra incluir esto, incorporar, porque en la tendencia de experimentos controlados se juega mucho con qué creencias religiosas tienen los que lo aplican, los que no lo aplican, no está estandarizado y tal vez eso pueda dificultar la aplicación. ¿Qué le parece desde esos puntos de vista? Gracias. Gracias, Pablo. Colega Gina, ustedes. No, le preguntaba a usted. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, escuché la pregunta que me hizo. Acá en México lo que cambiaron en el sistema de Secretaría de Salud es el hecho de basarse más en el trabajo de prevención. Entonces, lo que viene siendo Secretaría de Salud, Centros de Integración Juvenil y otras instituciones federales, lo que hace es la prevención a nivel primario en escuelas desde nivel primaria, secundaria, bachillerato, incluso universidades. Acá ya se enfocaron en México más en la prevención y menos en el tratamiento de contención o acompañamiento en las personas con problemas de adicción. Hicieron un cambio y una modificación desde que entró el gobierno de Morena, que acá en México pues fue nuestro presidente López Obrador y actualmente la doctora Sheinbaum. Entonces ellos hicieron esta modificación y se centraron más en la prevención a través de talleres e implementación de charlas desde los más pequeños hasta los que todavía forman parte de la universidad o están en un nivel de licenciatura, se basaron más en los estudiantes en la prevención del tratamiento. Entonces, es lo que compartieron. Y si se dan cuenta, colegas, me da gusto que haya habido este debate. Todos quienes estamos involucrados en esto nos damos cuenta de pues, la área de oportunidad que existe en cuestión de políticas públicas y de lo que podemos hacer como agentes de cambio. Yo les comparto, soy creador de la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, donde desde mi postura, desde mi perspectiva, es compartir información gratuita a muchas personas que nosotros sabemos que hoy en día las redes sociales lo que es donde todos están. Todos están viendo TikTok, todos están viendo Facebook, todos están viendo Instagram, todos están viendo YouTube. Entonces, mi objetivo es crear contenido que incentive, motive y genere esta interacción con personas que sabemos que aquellas familiares de personas con problemas de adicción pues no asisten a estas instituciones, incluso gratuitas, por falta de conocimiento, por miedo, por inseguridad, por desconfianza, por el qué dirán. Entonces, eso es lo que muchas veces se les dificulta a las personas el hecho de asistir a recibir atención gratuita. Y pues bueno, ya para concluir, vamos a hablar de dos mitos y vamos a concluir con el tema. Uno de los primeros mitos y preguntas frecuentes al hablar de los grupos de narcóticos anónimos es la siguiente: solo es para creyentes. La realidad es que el 40% de los miembros de Narcóticos Anónimos
se han declarado ateos y que el poder superior puede ser incluso el propio grupo. Hablamos de un ser superior al momento en que la persona reconoce que él no puede con su adicción. Ahí entra la parte de la importancia del poder superior. ¿Y esto quién lo señala? La revista de medicina de adicciones en el 2022. Y otro de los mitos, Narcóticos Anónimos no usa ciencia. La realidad es que los 12 pasos coinciden con terapias de tercera generación. ¿Alguien sabe qué es ACT? Lo voy a compartir rápido ya para concluir este tema, pero el ACT es la terapia de aceptación y compromiso, que hemos visto que es una de las terapias de tercera generación, donde tiene mucha importancia y eficacia en el trabajo de personas con problemas de adicción. Entonces se ha demostrado que esto es ciencia. Si ustedes se dan cuenta, los datos que les proporcioné están sustentados. No es algo que yo me invente, no es algo que no existe, es algo que está sustentado desde investigaciones. Y pues el trabajar con estos 12 pasos coinciden con el hecho de las terapias que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes. Ya por último, NA es el programa más efectivo por su combinación única de apoyo social, estructura cognitiva que veíamos al inicio y la flexibilidad espiritual. No te obligan a creer en un Dios definido por una religión. Te invitan a ceder esta parte espiritual que nosotros sabemos que es importante. Este movimiento biopsicosocial entra en el aspecto psicológico y en lo social. El tener esta flexibilidad espiritual, el tener esta conexión espiritual. Y la ciencia lo respalda. Un libro que les recomiendo es este título de Neuroscience por Narcóticos Anónimos de la doctora Annabel Lembeck en el 2023. Ahí está un link de una entrevista a esta doctora. Quienes gusten, se los puedo compartir y a nuestra colega Gina y que ella se los haga llegar para que vean esta entrevista que está muy, muy interesante, para que vean el trasfondo del libro que escribió y para que conozcan cómo las neurociencias pues están relacionadas con Narcóticos Anónimos. Y pues bueno, la próxima vez que escuchemos Narcóticos Anónimos, no es solamente un grupo de gente hablando, sino de que están transformando cerebros y vida cada vez que están en sesión. Yo les pregunto, ¿están listos para explorar este tema? Espero y más de algunos se anime a formar parte de este taller, de este diplomado que se va a ofrecer. Aquí están las fuentes que yo rescaté para realizar esta presentación. Si ustedes están interesados, pues también pueden en su momento indagar acerca de esta investigación y como se los digo, para mí el compartir los datos, el compartir los conocimientos es algo que todos deberíamos de hacer, que muy pocos nos damos el tiempo. Yo puedo tener miles de datos, mil de información, pero ¿de qué me sirve tenerla a mí si no hay quien la escuche? Si no hay a quien compartir, si no hay quien pueda acceder a ella. Entonces, pues también invitarlos a formar parte de mi comunidad. Me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify. Se llama Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Es información gratuita, regularmente está dirigida a la familia, a las personas que tienen una pareja, esposos o hijos con problemas de adicción y de manera pues general también a aquellos profesionales que están interesados en acceder a otros conocimientos o en actualizarse con base a la ciencia. Entonces, por mi parte, colega Gina, colegas, aquellos que estuvieron en este taller, sería todo. Les doy las gracias por estar este tiempo, por regalarme tiempo de su vida para poder compartir con ustedes. Y pues ya si la colega Gina les permite un espacio para preguntas, inquietudes, qué les pareció, si realmente es interesante esta información que les compartí, adelante, les dejo y accedo a este espacio. Gracias, colega Gina. Psicólogo,
¿le parece este material que usted dijo que me compartiría a mí para que yo se los haga llegar al grupo? Lo puede poner en el chat, el link, Ok, de tal manera que ellos tienen acceso directo a la información. Doctora Gina, Pedrito, gracias. Ya para finalizar, no puedo despedirme sin antes agradecer al doctor Yamil por esa excelente exposición, por haber sacado también de su tiempo para compartir con nosotros. así es. Que la problemática de las drogas está en todo momento y en todo lugar. En cualquier momento puede tocarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Entonces, esto es una formación muy valiosa. Soy un convencido de que los grupos de autoayuda, para este caso NA, JA o AA, sí funcionan. Soy un convencido, lo digo con toda certeza. Soy testigo del proceso de transformación y cambio que ofrece a los muchachos que tenemos en nuestro programa. Y bueno, de verdad que debemos seguir luchando y cada día dando más que tanto lo necesitan. Muchas gracias. gracias, Pedro. Bien, colegas, ya que a Pablito, sí, adelante, Pablo. Sí, muchas gracias por el espacio y por hacernos mirar esto con una perspectiva mucho más actualizada y eso también contribuye mucho al desarrollo profesional. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya compartí, colega Gina, el link por aquellos que estén Sí, interesados en así ver lo veo. la Listen, entrevista y conozcan a esta investigadora. listen, una preguntita. Yo acabé de ingresar y eso está en inglés o estoy equivocada. Existe un entrevistador y quien Ah, habla en inglés. parece, ¿no? Parece en inglés, pero se lo traduce. Ah, ya, ok, listo. Quería saber solamente. Gracias, muy amable. Henry Muñoz, muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, Henry. A los colegas les agrada más no verbalizar, sino escribir. Usted ya eso lo sabe. Eh, psicólogo Yamil, ¿le parece si pone el link de su fundación? Claro que sí. De tal manera que ellos pueden ingresar. El colega Covarrubias casi a diario o en la semana, menos de 3, yo no observo, ¿no? Que da clases, comparte conocimientos acerca del tema de la adicción. Por lo que les comparto ese dato para que se sientan interesados en ingresar al grupo, a la página del psicólogo Covarrubias. Yo estoy dentro, yo he ingresado. Y él comparte además las grabaciones en los diferentes grupos. A veces no solo habla de adicción, pero generalmente el tema es adicción. Bien, entonces, 9:30. Muchísimas gracias, psicólogo Covarrubias.
por su generosidad al compartir conocimientos con nosotros. Quienes deseen profundizar más acerca de esta temática, la ciencia detrás del programa de los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, están invitados a un curso de 3 meses donde se va a analizar todo este tema. Recordemos, no sé ustedes, pero yo he escuchado mucho que los psicólogos desmerecen el programa porque dicen que no es para nada científico y que es ya un programa, digamos, fuera de moda, digámoslo así, porque ha transcurrido demasiado tiempo en función. Pero vemos que internacionalmente, no solo en Ecuador, no solo en México, no solo en Colombia, sucede que tiene sus efectos. No vamos a decir en todos ingresan 10 y los 10 tienen un buen efecto. No, pero por lo menos la tercera parte, la cuarta parte, y eso es muy, muy bueno, muy positivo, ya que sí, son otros programas, a lo mejor solo es uno el resultado de a quién le funciona, a quién tiene efecto. Usted ha puesto 3 links, colega. Sí, les compartí ahí la página de YouTube, mi página de Facebook y el podcast donde nos pueden escuchar. Ah, ya. Bueno, entonces los copio para compartírselos en WhatsApp. Gracias. Hay un grupo que es propio de este taller. Bien, colegas, si no hay más nada que agregar, se les agradece por vuestra participación y pues nos vemos en otra ocasión para otro taller gratuito o, en su defecto, para profundizar en el tema del psicólogo Covarrubias que nos atañe a todos. La ciencia detrás del programa de 12 pasos. Ha sido un placer tenerlo a usted, estimado psicólogo Covarrubias, y a ustedes como participantes, colegas. Es que veo que usted ha descargado un material. Si es el temario, yo el temario lo tengo y ya lo compartí con los colegas que desean participar. Perfecto. Entonces, muchas bendiciones y gracias nuevamente a todos y en especial al psicólogo Yamil Covarrubias.